hemos tenido esta conversa acerca de ley de destino, ley de accidentes, y estuvimos conversando contigo unas párrafos de eso, hace 2, 3 semanas, hace un mes, algo así. Y yo reviendo también nuestra conversa, gracias a que tenemos un video de eso y leyendo de nuevo este capítulo. Ahora me dio cuenta más del comienzo del artículo, del capítulo, donde él habla de los ciclos y, digamos, está haciendo también muy resumido también de los ciclos menores de la máquina humana hacia los ciclos de 78 años. Y te puedo compartir breve aquí el texto para que no hablemos solamente, De memoria. sí, de memoria frágil. Am, y hasta el momento, yo, si lo tendrá que resumir, me muevo bastante bien. La herramienta más eficaz que encuentro en la vida cotidiana son los principios. Y no quiero desviar a este tema, pero lo quería mencionar por lo menos. Por un lado, ahí los principios, pero reviendo este capítulo, veo una cierta importancia que yo no me dio cuenta hasta recién de, ¿cómo se puede decir? Respetar o de saber que estamos sometidos a ciclos. Y, y que me llamó la atención de rever este capítulo, que, a ver, lo subo un poquito. Sí, amplíalo también un poquito más para... Ah, vale, vale. No, ese es mucho. No, no, está Es, muy bien, así, perfecto. Así puedo um, leerlo. me permito de Sí, leerlo sí, un poquito. El perfecto. accidente es lo natural. El destino aparece desbaratando el accidente. El destino surge cuando se rompen las determinaciones accidentales. Los procesos están referidos a los tiempos internos del hombre. Ahí ya tenemos una palabra, tiempos internos. La máquina humana tiene su tiempo y también los centros en particular distintos unos de otros. Reconocemos ciclos mínimos en la actividad de la máquina. Al día se le divide en 4 segmentos de tiempos de 6 horas cada uno. Así habrán horas óptimas para moverse para trabajos de intelecto, horas de semisueño, horas de dormir. Son los 4 periodos del día que corresponden a la ley de accidentes de ciclos. Se divide en 2 semiciclos, uno plus y otro menos. Estos son de 3 horas, siendo este tiempo el mínimo reconocible de cambios en el estadio funcional de la máquina humana. Reconocemos un ciclo de 6 horas, de 0 a 6, óptimo para la regeneración de la función vegetativa, me imagino el dormir, Exacto. con sus 2 semiciclos de 3 horas, 0 a 3, 3 a 6. Si consideramos al S, El sexo, ok, como como parte pa- de la vegetativa, resulta el sexo una localización de esta, correspondiéndola las horas menos para su funcionamiento. Toda actividad hecha en este periodo está tenida de sexo. sexo. Otro ciclo de 6 horas, de 6 a 12, con sus hemiciclos de 6 a 9, de 9 a 12, de eminente acción motriz. Un ciclo de predominancia emotiva va desde las 12 horas, con los hemiciclos de 12 a 15, tiempo de mayor divagar, semisueño, y de 15 a 18 horas. Correspondiendo el ciclo de 18 a 21 horas de predisposición intelectual, con las 3 primarias horas menos y luego un hemiciclo plus, reiniciándose la actividad vegetativa. Lo dejo ahí por el momento, y mi consulta va un poco espera, lo voy a cerrar. am, que, que por un lado,
en mi tiempo de conexión con el siluismo, he pasado por seminarios, por centros de trabajo, am, y hemos llegado, según mi memoria, a investigar la biografía con el punto de vista a ver si hay repeticiones, ah, a ver si también se habló un poco del ciclo de 12 años, pero a este detalle tan preciso no se ha llegado, según mi memoria. Yo entró finales de 83. Por otro lado, en mi observación de la vida diaria y mi comportamiento con todo eso, veo que muchas veces me esfuerzo o sobreesfuerzo con momentos donde no me va digamos, lo intelectual. Y y yo hasta el momento, digamos, tenía la impresión, no, pero lo intelectual tendrá que funcionar siempre igual. Pero me parece que no es así. Y leyendo eso me lo confirma de alguna manera y te quería consultar si no será incluso bien de respetar eso, un poco estos ciclos. Bueno, esos testeos, esos, digamos, observaciones se hacían hace años. Cuando se hacía el autoconocimiento, se hacía un trabajo de biorritmo de cada uno de los centros. Cosa que yo nunca lo hizo. Claro, porque ya estábamos hablando de los años 70. Ok, En principio de los 70, los trabajos de autoconocimiento no solamente se hacía la biografía, sino que se hacía también un testeo de los centros y de sus ciclos, su biorritmo. Entonces, trataba de observarse que había efectivamente ciclos y tú puedes observar que eh, se dan, la gente todos los días duerme, por ejemplo. Y ujú, normalmente se va a dormir normalmente por la noche, sí, no se duerme durante el día. Es sí, decir, que la misma naturaleza está armada con ciclos. Y sí. duermen los animales. Bueno, hay animales que cazan por la noche. O Sí, sí. sea, pero digamos que entonces ellos tienen que dormir durante el día. O sea, se les invierte, pero tienen un ritmo, unos ciclos. Entonces, si tú observas, por ejemplo, cuando por la mañana te levantas es cuando más energía tienes para moverte, normalmente. Y cuando por la tarde o por la noche suele ser cuando se dedican más a actividades de tipo intelectual, en general. Claro, luego va a depender de los trabajos que uno tiene, va a depender de las ocupaciones o cuestiones personales, familiares, pero digamos, tú puedes percibir que no todos los momentos son iguales para, por ejemplo, tener capacidad de tipo intelectual. Otros momentos son más de tipo motriz, otros momentos te sientes más con ganas de expresar tus emociones, de relación tanto con el medio. Son como distintos momentos. ¿Y no será muy bien de aceptar eso de alguna manera? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo trato de utilizar, aprovechar justamente esa tendencia para justamente no ir en contra de la evolución, sino, Eso, es decir, aprovecho, digo, bueno, durante la noche, ponete de las 12 más o menos, la una, hasta las 6 de la mañana, o las 7 yo sí, duermo. Luego, por la mañana, trato de hacer actividades de tipo motriz. Claro, cuando iba a trabajar al banco no es actividad de tipo motriz, es claro, actividad, claro. pero ya entramos en otro tipo de cosas culturales, de trabajo. Pero, digamos, si tienes tiempo libre, como yo tengo ahora, lo dedico a actividades de tipo motriz, de tipo mover cosas, hacer trabajos motrices en general. Y después, digamos, dejo para la tarde, tarde-noche, actividades de tipo más de tipo intelectual, de estudiar, de tener conversaciones con la gente como estamos teniendo ahora mismo, que Sí, justamente entra de la parte intelectual, por así decir, este horario, sí, hasta altas horas de la noche, que se expresa con mayor intensidad. A veces uno se queda, por ejemplo, estudiando por la noche, hasta las 11, a las 12 de la noche. Yo me quedaba siempre estudiando cuando estaba en el colegio sí. y, y eran las horas que dedicaba para el estudio.
Normalmente las bibliotecas, cuando la gente va a estudiar, van a estudiar por las tardes. Aunque Sí. ahora también las abren por las mañanas, la gente tiene que preparar una oposición, pero la tendencia es más bien por la noche como una predisposición. Luego tú puedes estudiar a cualquier hora, como puedes moverte a cualquier hora. Claro, pero me dio cuenta porque yo insistió tanto tiempo que me despierto, tomo un cafecito y quiero hacer, qué sé yo, un trabajo intelectual, ¿no? Pero no me va, no me va. Y es casi reciente que me digo, no, mejor arreglar unas cosas, mover el cuerpo y después sentarte en otro momento. Sea, son predisposiciones, Sí, digamos, determinismos naturales sí, motivados por los ciclos que hay del Sol, de la Luna, de las estaciones. Todos los seres tenemos unos ciclos, porque no todo es igual, no es línea recta, tiene un ciclaje. Entonces, en general, funciona de ese modo. Que luego y, tú los ajustes más a esos horarios, bueno, ya es una cuestión de entrenamiento, de costumbre, pero hay una tendencia a que eso se dé más de un modo que de otro. Sí, eso claramente. y ¿por qué no se dio a eso más, tanta importancia más en las décadas después, en las ochentas y noventas? No me acuerdo. Digamos que se fueron modificando y simplificando, no complejificando. En general, fue una tarea de ir más a lo esencial, más que ir, si te das cuenta, en los ciclos que se hacían en los años 60 y principios de los 70 se hacían testeos muy precisos de cada centro. Se hacían ciclos de mucho tipo de testeo vegetativo, Sí. testeo motriz, testeo emotivo, intelectual. Se hacían mucho tipo de prácticas con mucha precisión como de laboratorio. Pero es cierto que trabajaba con pocas personas. O sea, comparado con el número de personas que se trabajaba en épocas posteriores. Entonces no había suficiente cantidad de instructores para poder desarrollar esa cantidad de temáticas con esa precisión, porque la población en general no está interesada en tanto estudios como si quieres meter a toda la gente en la universidad. Pues no toda la gente va a la universidad, son algunos que van a la universidad y aunque hables de miles, van a ser miles, millones, pero comparado con el total de la humanidad, pues no todos van a ir a la universidad. Claro. No solamente porque no tengan posibilidades, sino porque a no todos les interesa el tema del estudio, o como no a todos les interesa el tema de aprender música o de pintar o de hacer un tipo de tareas especializadas, ¿no? Entonces, el movimiento, al tratar de desarrollarse a números más amplios, ha tratado de, digamos, mantener lo esencial y facilitando el acceso a mayor número de personas, no Y, complicándoselo. y en ese sentido yo nombraba al comienzo el tema de los principios, que tal vez Por ejemplo, facilita ciertos, sin entrar a un estudio individualizado, claro. profundo. O sea, por ejemplo, si quieres llegar a muchas personas, no es lo mismo que te muevas con el mensaje de Silo, que aparece lo básico y fundamental y esencial para el desarrollo humano, que te muevas con todo el obras completas, uno, dos, con todo el desarrollo de disciplinas, que si de oficios, eso es una tesis doctoral. O sea, Sí, eso, no toda la gente se va a leer el obras completas. Ni nosotros no lo estudiamos habitualmente. sí. Es decir, que requiere distinto tipo de vocación para las personas. Entonces, para su desarrollo se va a lo fundamental, a lo esencial. Y lo esencial son varios pilares fundamentales que si los realizas tú mismo por experiencia vas a ir desarrollando el reconocimiento de esas experiencias de las que te hablan. Sí, Es decir, por ejemplo, si tú trabajas con la atención, sí, con la observación de ti mismo, te vas a dar cuenta de los mecanismos mediante la autoobservación de los mecanismos mentales. Te vas a dar cuenta, por ejemplo, si trabajas con la fuerza, que la energía interna es posible de no solamente movilizarla, sino que es posible de desarrollarla, de controlarla, de proyectarla, de hacer algo con ella.
sí, pero de un modo experiencial, no de un modo teórico. teórico. Entonces, tú tienes el tema de la atención, es decir, el tema de la conciencia de sí, el tema del trabajo con la fuerza y el tema del trabajo con los centros, trabajar con los centros de modo coherente, es decir, con la unidad interna, con la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Entonces, con esos tres pilares, por ejemplo, tú puedes construir como decía antes, un arca, Sí, el arca de Noé, el arca de cada uno. Con eso construyes, digamos, lo que en otras conversaciones hemos estado hablando, esa cosa que se llama el espíritu. sí, Es decir, el nacimiento espiritual se produce cuando tienes un tipo de práctica en una dirección y puedes consolidar con indicadores precisos, además, el surgimiento de una realidad diferente. ujú, Entonces, no necesariamente necesitas estudiar todo lo que ha dicho Silo, porque necesitarías una vida por lo menos. sí, o, probablemente dos. pero pero si lo que se pretende es verificar por experiencia lo que se dice, lo mejor es profundizar directamente en la experiencia, Sí, no simplemente en la teoría. La teoría está muy bien porque te da contexto y sí, te da un mapa, por así decir. Pero una cosa es tener un mapa y otra cosa es viajar por los lugares que dice el mapa. sí, Entonces, a veces confundimos, hace uno por el Google Earth y uno hace un viaje imaginario, voy a este sitio y a este voy a las ciudades, pero es distinto cuando tú tomas un tren, tomas un avión y te vas a los lugares, hablas con la gente, percibes en la atmósfera de los lugares, sí. es decir, metes tu cuerpo en la situación, en la práctica. Entonces, captas otro tipo de información, otro tipo de experiencia. Así que creo que la simplificación fue para facilitar que mayor número de personas accedan a la misma enseñanza. Digamos, me llamó la atención porque yo veía resonancia en mi vida. Ah, mira, mira, por las mañanas me pasa tal cosa, por la tarde. Entonces vale la pena de estar consciente de que hay estos ciclos y irse a lo mejor aprovechándoles Exacto, al exacto, máximo. exactamente. Lo mismo que ahora, por ejemplo, aprovechamos esta tecnología para hablar, que Sí, antes no había, pues saber, por ejemplo, eso puede orientarte a no forzar a uno mismo en momentos en los que no le apetece. Y uno dice, sí. ¿por qué no me apetece? Bueno, pues hay una especie de condicionamientos que, ¿para qué obviarlos? ¿Para qué dejarlos de lado? Y él dice en algún momento, lo estoy buscando. Sin previo estudio de los ciclos, sin conocerlos, se darán explicaciones respecto de la máquina humana circunstanciales que nada o poco tienen que ver. Digamos, confirma la importancia de los ciclos, y que muchas veces se dan explicaciones raras, tal vez, pero si uno conoce un poco mejor los ciclos, lo sabe, ¿no? Si se estudia el problema, si se profundiza en su conocimiento, veremos la casi total, aquí en este libro dice, veremos la casi total posibilidad de los ciclos, pero en otra versión otra edición del libro que tengo, digital, se dice, veremos la casi total previsibilidad de los ciclos. Algo así se puede observar, cierta tendencia a repetición de cosas, aunque no preveas el accidente, digamos, lo que va a suceder, Sí, si sabes la tendencia de que eso pueda volver a pasar sin saber exactamente qué cosa. O sea, sí, por ejemplo, si cada 12 años se produce un recodo en tu vida, no sabes, siempre han sido recodos que se han producido por distintas situaciones. sí, O sea, la situación concreta, digamos, es el accidente, lo que no sabes a qué se va a decir. Puede ser que sea que te cambias de ciudad o que un ser querido se muere o que cambias de trabajo o que comienzas un largo viaje. Puede ser un tipo de situaciones.
a veces se convergen como una etapa en donde se rompe la pareja, el trabajo, las amistades, me cambio de ciudad, o sea, de todo eso junto en el mismo momento. Dice, pero bueno, ¿cómo es esto? Y ¿Cómo es parece eso? ser Sí. esa especie de convergencia. Entonces uno lo puede tomar como una referencia y observar cada cuánto tiempo se produce eso. No porque uno esté esperándolo, sino porque uno puede verificarlo en su vida cómo cierto tipo de cosas se repiten. Entonces, aunque no sepas lo que se va a suceder, algo va a pasar. Sí, No tienes que hacer nada, simplemente lo que sí que puedes hacer es generar un proyecto suficientemente fuerte, sólido, que incluso si hay esos ciclos, que uno no puede evitarlos, como no puede evitar que va a morir, pero sí, sin embargo uno pueda mantener una dirección. Entonces, manteniendo una dirección, eh, los ciclos pueden suceder, pero no te atacan de un modo tan fuerte como si no tienes referencia. Entonces, si tienes una referencia interna, un poco la alegoría de Ulises que se agarra a un mástil en la tormenta, sí, bueno, pues si uno tiene una referencia interna, aunque sucedan cosas que uno no puede prever, que están fuera del alcance, no te afectan del mismo modo si tienes donde agarrarte, si sí. tienes algo donde recurrir. Porque si no, eres como una hoja que la lleva el viento de un lado para otro y puedes ir para cualquier lado. Mientras que el Claro, otro, sí, en esta dirección que comentas, porque como lo hemos dicho, y si alguien lee este capítulo, se va a dar cuenta que él va desde estos ciclos que uno puede realizar diariamente, como yo en este momento. Mira, me pasa por las mañanas eso, a la noche me pasa eso. Él habla también después de los ciclos mensuales, habla de los ciclos mayores, habla de ciclos de 78 años, está hablando del ciclo de la vuelta del cometa Halley. Am, entonces, digamos, eso de los ciclos, no soy yo el individuo que está sometido a eso. También, tal vez el conocimiento o ¿cómo se puede decir? El respeto a o el estar consciente de ciclos, uno se da cuenta también del estado de las otras personas alrededor de uno. claro, uno puede ser más flexible, por ejemplo, con que otra gente no siempre está en el mismo estado mental. Tiene también sus climas, sus distintos momentos de depresión, de alegría. Entonces, uno no, es como si no fuera la misma persona. Sí, Entonces, tampoco uno es el mismo en todos los momentos. Uno va cambiando mucho porque el propio yo eh, se mueve en base a datos de memoria, en base a datos de percepción, de cosas que uno cree. O sea, pero las creencias van cambiando también. sí, Las imágenes van cambiando. Entonces, todo es muy dinámico, salvo que haya un proyecto, algo que dé cohesión, que eso en definitiva es lo que creo que se trata, de crear algo coherente, algo con cohesión suficiente para superar esta especie de diluvios, esta especie de situaciones que te sacan de tu centro. Entonces, crear sí, un centro de gravedad sería comenzar a crear un destino. sí. Eso es la diferencia entre el accidente y el destino. Y en este sentido, puede ser útil de estudiar, qué sé yo, con el horóscopo o con las máquinas, estos ciclos, para ubicarse mejor en este baile de ciclos. Es cierto. Ahora bien, eh, si alguien se está cayendo por un precipicio y saber que se está cayendo no le va a frenar el golpe. Ok, vale, Entonces, tú puedes estudiar los ciclos, es interesante conocerlos y está muy bien, pero no o sea, es el primer paso, darse cuenta de la mecanicidad, eso, pero digamos que no se arregla.
con eso. Es decir, lo No, que no, vas, no, eso yo he entendido muy bien exacto. tu discurso. Lo importante es la dirección Entonces, ahí, por ejemplo, la cosa más pragmática, la cosa sí, más práctica es qué puedo hacer en mi situación para que me estoy cayendo por el precipicio, ¿qué hago? ¿Qué paracaídas utilizo? eso, Entonces, el paracaídas son los principios. sí, Es decir, si tú, por ejemplo, pones énfasis en los problemas, en darle vuelta a los problemas, no vas a arreglar el problema, correcto, por más que le des vueltas. Entonces dice, bueno, no, pero hay que darse cuenta, sí, pero puedo darme cuenta del problema y analizarlo, pero no puedo estar siempre con el problema, porque claro. entonces no, es que no genero soluciones, genero problemas. Es como un aforismo, Sí, 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 se sí, autogenera. Entonces yo dije, no, aquí el tema es ver lo positivo, ver cómo salgo, aplicar algo, cómo trato a los demás, como quiero, es decir, hacer algo con otros positivo, es decir, siempre me guío por lo positivo, por sí. algo que sea coherente. Entonces, de ese modo, supero los ciclos, por así decir, supero el abismo, supero porque estoy con una dirección. Estando con esa dirección también es o sobre todo es en dirección energética. Porque en su momento yo me acuerdo, se hablaba siempre como muy generalizado en el movimiento, no hay que mirarse el ombligo. Digamos que la energía va solamente hacia adentro, ¿no? Y yo creo, Claro, un poco te refieres a eso, uno puede perderse tal vez en un estudio del propio ciclo y ve cada ciclo y ya no termina en nada. claro. Bueno, el tema de la energía es un tema importante porque la energía tiende, digamos, lo que pretendemos es crear un centro y que ese centro se expanda y vaya hacia afuera. Eso, Es como si superara el propio cuerpo, el propio yo. Y normalmente la energía está muy ahí pegada. Si sí, observas en los dibujos de los santos, aparece una aureola alrededor que trata de expresarse. Es como una alegoría, una especie de traducción de impulsos de un fenómeno que quiere expandirse, que quiere ir más allá de lo conocido, sí, ese fenómeno energético que comentas. Entonces, lo que pasa es que para poder expresarse no puede estar desestructurado, no puede estar roto. Normalmente tenemos una vida muy, muy fragmentada. muy Entonces, fragmentada, sí. entonces, dar cohesión, eso de pensar, sentir y actuar en la misma dirección, hacer acciones válidas, te lleva en la dirección de la cohesión Ujú, de un ser que se desarrolla internamente y no solamente se desarrolla, que se va expandiendo, que va radiando, y tanto radia y que se proyecta afuera, se ujú, proyecta en el mundo de la relación con otro. Es como si ahí en la mirada interna aparece de eso de proyectarse. Aparece una cosa de proyectarse como afuera del cuerpo. sí, ¿Te acuerdas que dice eso? sí, 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 sí. Eh, es muy interesante esa cosa, cómo es que se produce. Y además te dice que esa proyección de la energía ya se produce desde los niveles más bajos, Sí. ya se produce, pero sin conciencia. Es decir, se produce simplemente. Y te da relatos de los endemoniados y de todas esas cosas que cuenta. Pero resulta que conscientemente uno puede también hacer esa labor de proyectar. En la experiencia del bienestar aparece planteado el tema de la proyección de la energía eh, mm, para ayudar a otros. Es decir, en el espacio de representación de uno, eh, que aparecen como afuera del cuerpo, Ujú, porque uno se imagina a su mamá no se la imagina adentro del cuerpo, se la imagina como en una casa, se la imagina en un lugar externo sí. o a un amigo que está en un hospital, se lo imagina como afuera, pero ese afuera no es afuera del espacio de No, representación, no, es parte del es, espacio. está dentro del espacio de representación. Entonces, a veces se puede pensar que es que uno viaja afuera del cuerpo,
Entonces sí, como representación está afuera del cuerpo, pero está adentro del espacio de la representación, es decir, es interno. Ujú. Entonces ahí también se ve el tema de la proyección de la fuerza. Cuando el campo psíquico, digamos, eso tiene esa cohesión interna, Sí, eh, puede externalizarse, puede llegar a otros, puede conectar con otros porque es como si dijéramos que estuviéramos conectados mediante los espacios de representación. Es decir, tú formas parte mía y yo formo parte tuya. ¿Cómo conecto yo contigo? Por tu imagen. Tu sí, imagen, desde el momento en que percibo la imagen, ya está, estás conectado. sí, correcto. Entonces, estés vivo o no estés vivo, la imagen ya está funcionando. Sí, Entonces me relaciono con esa imagen. Es decir, por ejemplo, la realidad que tiene el que está vivo o el que está muerto, desde el punto de la vista de la imagen, es la misma. es dentro del espacio de Sí, representación. por ejemplo, yo represento a mi padre. Sí, Mi padre no está ahora en este espacio-tiempo, pero mi recuerdo sí está en este espacio-tiempo. Pero cuando yo lo grabé en este espacio-tiempo. Entonces yo me comunicaba con él en este espacio-tiempo justamente a través de la imagen y ujú. tenía una relación con él y un registro. Eso lo puedo evocar exactamente ahora igual. Es decir, que yo me comunicaba con él entonces y me puedo comunicar con él ahora del mismo modo. No sé si Eh, me explico. sí, sí, te O entiendo sea y que no te entiendo. Porque digamos, de la vista normal, hay un receptor también de mi comunicación. sí, Y el otro, si está muerto, no no, recibe. no, ya, no. El tema es si sigues el registro. Es decir, lo que conectas con el recuerdo de tu papá, Sí, tanto vivo como no vivo, por ejemplo, si tu papá está en otra ciudad, sí, que está vivo pero en otra ciudad, y tú te lo recuerdas y tú conectas con la pasión que tienes por tu papá o con el registro, no importa si está en otra ciudad, si está vivo o no. pero él no lo recibe. No, no, el que lo recibe eres tú, porque tú cuando está el otro vivo, el que lo recibe siempre eres tú. Claro, claro. Porque el otro forma siempre parte de ti. No hay, Entonces estamos hablando de cohesionar todo este espacio de representación gracias a buena relación claro, y claro, integrar también los contenidos. exactamente, Entonces, en la medida que todo eso se cohesiona, tiene unidad, tú vas a tener un registro interno de como de una presencia diferente. Sí, Es decir, es como si estuvieras creando un nuevo ser, un nuevo registro. sí. Entonces lo puedes percibir, que te acompaña, que eh, a veces es como si te inspirara. Te, Eso te quería decir, digamos, eso libera una energía nueva o una calidad de energía nueva. claro, porque estás fabricando un tipo de energía diferente. Sí, Entonces, cuando dice ahí, por ejemplo, que se produce una transformación alquímica, es decir, qué tipo de sustancias están produciendo, lo mismo que, por ejemplo, cuando tienes una irritación, cuando sí, estás enfadado, llega un momento en que te puede producir una úlcera de estómago sí, de tanto malestar que tienes, o un tumor, o sí, no sé qué. Entonces, del mismo modo, una alegría, una pasión, produce también sustancias, endorfinas, produce neurotransmisores cómo se produce el enamoramiento, cómo se produce en cierta inspiración. sí, Algo, es decir, ese tipo de imágenes produce también modificaciones corporales, sustancias que se producen, o bien porque se producen las sustancias, se producen ese tipo. El asunto es que van conectados. así es. Entonces, si tú repites tus actos de unidad interna y si tú repites tu cohesión, se va generando un tipo de sustancia particular.
y hago un paso atrás, porque en mi propio estudio acerca de los temas, de violencia, de venganza, de la reconciliación, um, ahí entendió, gracias a las enseñanzas, del negro, qué importante es la reconciliación en uno mismo, incluso más antes o independientemente si se da una reconciliación no sé qué con la otra persona en cuestión. Porque no solamente mi comportamiento es diferente, sino también mi estar conmigo mismo, digamos. Claro, liberas cargas, liberas Así es, energía que así es, está atascada, que está así, bloqueada. ujú, Entonces, reconciliarte significa que liberas energía. así es. Y al liberar energía la experimentas una gran alegría o como una especie de distensión. Sí. Y esa distensión tiene registro, tiene indicadores claros. Entonces, la persona que está en otro lado, tú no sabes lo que está pasando, si está muerta, si está viva, pero lo que tú sí sabes es lo que está pasando en tu psiquismo, Mm. en tu interior. Y esa labor corresponde hacerla a uno, no que la otra persona cambie para que cambie mi psiquismo. Eso no Eso funciona es así. la forma tradicional como se ve, o externalizada como se ve estas cosas, sí. Claro, claro, eso no, Ujú, uno puede hacer su parte y la ujú, parte de uno la tiene que hacer uno. sí, Desde el momento en que otra persona aparece en mi espacio de representación, en mi vida, eh, forma parte de mi medio inmediato y ahí yo puedo interactuar. entonces uno se puede reconciliar también con una persona muerto, Sí, claro. porque es un trabajo con mi memoria, con estas cargas que llevo. Es que desde el punto de vista de la imagen, vivo o muerto, imagínate, vivo o muerto. El tema es que uno se mueve con imágenes, Sí, no con imágenes de un vivo o con imágenes de muerto. No, uno se mueve con imágenes. Las imágenes son imágenes, ¿me entiendes? sí, Y, pero y- hemos puesto un límite. Ah, bueno, ahí ya no se puede hacer nada porque la persona se fue, pero no, no, no. Con uno mismo, con las imágenes de uno, ujú, uno puede hacer y deshacer. sí, O, así, si, por lo menos lo puede intentar. Entonces, claro, uno puede, tiene posibilidad de acción. Digamos que el medio inmediato es lo que yo puedo representar en base a datos de memoria que tengo. sí, Entonces sí, yo puedo operar en ese espacio de representación. Entonces me tengo que reconciliar en mi espacio de representación. Luego puedo verificar si esa reconciliación ha funcionado, si tengo dónde verificarla. sí, eh, Puedo hacerlo. Pero también puedo ver si en situaciones similares tengo más plus, tengo más movilidad interna, aunque no sea la misma situación, pero se pueden dar situaciones similares y ver si tengo otro tipo de, de- de- de perspectiva, otro tipo correcto. de movilidad, de Sí. modo que no me afecte la situación del mismo modo y me quede otra vez bloqueado por un tiempo. Eso incluso, yo vuelvo al tema de los ciclos, um, que el negro pone ahí en este capítulo una frase donde dice, bueno, dentro de un sistema no se puede ver. Para ver ciclos tienes que salir un poco del sistema, tienes que mirarlo un poco desde arriba. Claro. Y eso no importa si miras un ciclo histórico o de toda la vida o como yo fui mencionando, ciclos del día. Así es. Si estás sometido, no lo ves, ¿no? Y te quería pedir finalmente, porque tampoco te quiero robar más tiempo, No me el, robas nada. el, ¿me puedes dar el favor de resumir un poco? Yo he entendido, sí, es interesante de estar consciente que hay ciclos y de no actuar en contra de los ciclos, em, pero no es tan significativo, no es tan importante. Yo te puedo decir lo que yo trato de hacer. Eh, Sí,
como criterio. Por Por favor. ejemplo, por ejemplo, tengo en cuenta las estaciones y tengo en cuenta los ciclos diarios. Las Sí, estaciones, porque no es lo mismo el frío del invierno que el calor del verano, o el buen tiempo de la primavera o el del otoño. sí. Entonces, me distribuyo, siempre hablando de situación donde tengo plus, porque si tengo que ir al trabajo, Bueno, invierno o verano, tienes que ir a trabajar. Si tienes que atender cuestiones de la familia o de otras cosas, tienes que tener en cuenta eso. Pero en general, trato de hacer los trabajos más de interiores, de escribir, de estudiar, eh, más en la casa, en invierno, porque hace más frío en general. sí, Y en verano, digamos, cuando vienen las estaciones más cálidas, son más externas. Eso como principio general. sí. Pero luego dentro de cada día hay, por ejemplo, lo que te comentaba aparte del ciclo del reposo, que es obligatorio para todas las personas, tienen Ujú, que irse a dormir, pues si no se caen. O sea, ves, eso es obligatorio, o sea, no puedes oponerte. Si sí, estás varios días sin dormir, después se te produce un desajuste tremendo. Es como si estás muchos días sin comer o sin beber, pues no puedes hacer otra cosa. Estás ensoñando continuamente en beber y en comer. Entonces, si superado la cuestión básica del descanso, comida, bebida, o sea, la cuestión vegetativa, sí. las otras cuestiones es durante la mañana en general hacer algo de ejercicio, o sea, movilidad, sea gimnasia, o sea, algún deporte, o alguna actividad manual también Sí, puede ser, sí, o sea, actividades físicas en general son las que yo utilizo. Y luego, por las tardes, en general, suelen ser actividades más de tipo intelectual, ujú, o bien de comunicación con otros, claro, digamos, donde está el tema de la emotividad, de las relaciones, de reuniones, de ese tipo de cosas. Entonces van alternadas la cosa emotiva y la cosa intelectual, mientras que por la mañana es más de tipo motriz. El mediodía es para nuevamente el vegetativo, un ratito, comer algo, y yo particularmente descanso un poco, sí. pero debe ser por una cuestión cultural, pero me habitué a que después de una comida baja el nivel. Baja la energía, sí. Entonces, y suele, en verano sobre todo, hace calor. En los lugares donde yo nací hacía bastante calor, entonces la gente echaba una siesta. Pero Ujú, yo luego eso lo he extendido a todo el año, si hay tiempo y posibilidades, después de comer, reposo. Entonces, ese es el ciclo habitual y va bien, o sea, funciona muy bien. sí, Además, una cosa que he observado es que descansar a mediodía, o sea, ponerte desde las 2 a las 4, de las 3 a las 5, o sea, sí, un rato, repone la energía, es decir, recarga baterías. sí, Entonces yo noto que me da más plus. Si no hago esto, después de la comida, tengo que hacer un poco de esfuerzo para mantenerme y ese esfuerzo después me pasa factura a partir de las 10, las 11 de la noche. correcto. Mientras que si descanso es como si hubiera un puente y pones un pilar en medio del día, Ujú, y puedes después recuperar esa batería y puedes llegar tranquilamente a las 11, las 12, la 1 de la noche mucho más liviano, mucho más lúcido, puedes estudiar más. Entonces es muy práctico, sí. ese tipo de cosas. Y ahí, por ejemplo, pone en lo que tú has leído que efectivamente a eso del mediodía entra un poco de somnolencia. Ujú, ¿Eh? Es decir, como ciclo. sí, 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 Entonces, yo lo he puesto como la siesta, es decir, entonces hago esa cuestión, descanso y tomo energías y paso al ciclo, digamos, emotivo-intelectual con más plus. sí. Sabes que últimamente me pasó a veces que después del almuerzo am, me sentó un momento, sentía conscientemente este cansancio, me durmió y después me despertó y digo, no, me estoy volviendo español, no puede ser. Claro, un Pero, desastre, un pero, pero, desastre. un desastre, pero en definitivo me hizo bien, sí, sí, sí.
Claro, porque además a veces nos han criado en una cultura en la que uno tiene que descansar y luego lo que es dormir es pérdida de tiempo. Ah, Eso. entonces, claro, no puedo estar perdiendo el tiempo durmiendo. Mm, En realidad se pierde más el tiempo si no estás con lucidez, si no estás con... Entonces, porque vas siempre a medio ritmo, a medio, sí, porque sí, no tienes suficiente energía. sí, Entonces necesitas reponer energía. Entonces, si el cuerpo necesita, dale descanso, porque además en el sueño uno integra cosas, uno integra contenidos, sí, ordena información, le surgen ocurrencias interesantes. Es decir, no es una pérdida de tiempo, es una necesidad. Es muy útil. Es decir, sí, no hay que verlo como un problema, sino como una ayuda, el tema de los sueños, el tema del descanso. sí, sí. Así que de ese modo lo integrar de otro modo. No, te agradezco mucho, Eduardo, que hemos tenido esta oportunidad de hablar de estos temas.